sean ustedes muy bienvenidos a este canal que se llama Por un cambio cultural hacia la libertad. No se olviden de, antes de comenzar, no se olviden de seguirme en Instagram, @Ignacio Suparo, me pueden encontrar allí. Y en el canal de Spotify y YouTube. Ponen Por un cambio cultural y les podrá salir. Bueno, como verán, nosotros en los capítulos anteriores hablamos le dimos una mirada diferente a lo que fue las medidas sanitarias que se implementaron durante la pandemia COVID, ¿verdad? Y luego, en el siguiente capítulo hablamos bueno, de la elección y estigma que habían pasado las personas que habían decidido vacunarse. El objetivo no es otro que, como siempre lo digo, es una mirada a la distancia, ¿no? No con clave victimista ni de revancha, pero sí para poder dar una mirada diferente con el único objetivo de no repetir conductas, ¿no? Esa es mi intención con esto, es esa mirada diferente a la distancia para poder mirar lo que pasamos desde otro lugar, con otro lente, y en base a eso poder cambiar conductas eh, que evidentemente van a ser, entiendo yo, positivas si es que nos toca algo parecido. Aquí comparto con ustedes los datos y la información de aquellos que en el ejercicio pleno de su libertad individual no se vacunaron. En ese sentido, vale preguntarse cuál fue entonces la información a la que accedió cierto sector de nuestra sociedad para luego tomar su decisión. ¿Qué fue lo que valoraron? ¿Qué estudios científicos leyeron? ¿A cuáles médicos escucharon? ¿Qué datos manejaron? Primero, estadísticas y tasa de letalidad. Los que decidieron no vacunarse analizaron las estadísticas y allí descubrieron que la tasa de letalidad del COVID en relación a la población mundial era del 0,084%, concluyendo que el 99,91% de la humanidad no se contagió o sobrevivió al virus. También analizaron que aquellos que se contagiaron del virus falleció el 0,99% y concluyeron que el 99,1% sobrevivió al virus. Compararon estos porcentajes con el virus de la gripe estacional y descubrieron que prácticamente no había diferencias. Y entonces decidieron no temerle al virus, decidieron no tener miedo. No entraron en ese pánico pandémico que inundó a la sociedad toda y se hicieron la pregunta obligada: ¿era realmente necesaria una vacuna que nunca había sido probada en humanos y que no tenía licencia para combatir un virus que tiene una letalidad muy baja del 0,084 en relación a la población mundial? Su respuesta fue que no. Decidieron que no valía la pena el riesgo. Para ello, los costos de vacunarse eran mayores que los beneficios. Ellos se informaron y las estadísticas los siguieron sorprendiendo cuando descubrieron que en el año 2020, primer año de pandemia sin vacunación, la cantidad de fallecidos descendió respecto a años anteriores. Frente a un ataque de un virus mortal, donde los muertos en la tele se contaban segundo a segundo, resulta entonces que murió menos gente en ese año que en los años 2018 y 2019. Y no solo eso, en el año 2020 hubo la menor cantidad de fallecidos de todo el quinquenio 2019 a 2023. Luego, descubrieron que en el año 2021, pandemia con vacunación, hubo un ascenso exponencial de muertes en comparación con el año 2020. Y esta tendencia continuó en los años 2022 y 2023. Mayores muertes a partir de la vacuna se cuestionaban. Entonces, se sorprendieron nuevamente al verificar que, según información proporcionada por el propio Ministerio de Salud Pública, durante el 2020, pandemia sin vacunación, fallecieron en el Uruguay 198 personas por COVID, representando el 0,0057% de la población uruguaya, y no podían comprender que a pesar de este bajísimo porcentaje, los uruguayos nos encontrábamos encerrados, encuarentenados y arruinando la salud y la economía de todos los ciudadanos. Esas muertes por COVID eran mucho menor
a las muertes por accidentes de tránsito o por suicidios, por ejemplo. Y su sorpresa fue aún mayor cuando pudieron comprobar que en el año 2021, pandemia con vacunación, murieron 5.978 personas por COVID, aumentando los fallecimientos de un año al otro en un 3.000%, y concluyeron que la única gran diferencia entre un año y a otro era la vacunación masiva. Fueron todos estos datos los que les infundió miedo, no el virus. Tomar conocimiento de esta información estadística objetiva fue lo que lo atemorizó. Y sabiendo todo esto, decidieron con todo el derecho a no vacunarse. Segundo punto, la atención médica. Otro elemento que analizaron y que estuvo guiado estrictamente por el sentido común fue la atención médica dispensada durante la pandemia sin vacunación. Muchos de ellos contrajeron el virus y no podían comprender que si se trataba de un virus pandémico tan mortal, la atención médica frente al contagio sea a distancia, por teléfono, sin que un solo médico concurriera a su hogar a verlo, o que llegara una ambulancia para internarlo. Es decir, pensaron que tratándose de un virus tan mortal y sumamente contagioso, la atención sería acorde a la gravedad de la situación. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ningún médico concurrió a verlos, sino que el contacto fue a distancia, con una receta de paracetamol y encierro por 14 días. Allí, concluyeron que no existía una coincidencia entre el relato oficial y lo que sucedía en la práctica respecto a la atención médica, y con todo derecho, y haciendo uso de su razón, concluyeron que si esa era la atención que se le brindaba a los contagiados, la cosa no podía ser tan grave. Tercero, seguridad y eficacia de la vacuna. Las personas que decidieron no vacunarse estudiaron a fondo todo lo relacionado con la vacuna, y allí descubrieron que era una vacuna que se había puesto a la venta en tiempo récord y que esa premura implicaba ciertas cosas. Primero, que no había sido probada jamás en humanos, y menos en forma masiva. Y no solo eso, pudieron informarse que solo había sido testeada y probada en animales, con pésimos resultados. Segundo, tomaron conocimiento que la vacuna no tenía licencia, solo un permiso por emergencia, y que eso significaba que no había pasado el examen de eficacia y seguridad que necesariamente debe transitar una vacuna antes de dársela a humanos. No había pasado el tiempo suficiente para demostrar su efectividad y seguridad, con lo cual tampoco hubo tiempo para analizar y constatar sus efectos adversos. Se trataba, como dijimos, de un producto de emergencia que no había cumplido con pasar las 3 fases que exige toda vacuna para llamarse tal. Se necesitaba más tiempo. Para ellos era evidente. Tercero, teniendo en cuenta entonces que era un producto en vías de aprobación y que antes no había sido probado en humanos, lógicamente, eso lo llevó a concluir que en definitiva se trataba de un tratamiento experimental sobre toda la población, sin ninguna experiencia anterior, sin saber a ciencia cierta qué contenían las vacunas, y mucho menos sus efectos adversos. En este punto, todos los médicos y científicos navegaban en la ignorancia, pues ellos tampoco habían tenido experiencia alguna con este tipo de vacunas en humanos, y tampoco sabían los efectos a futuros que podrían ocasionar. Ellos, los no vacunados, confesaban tenerle más miedo a la vacuna que al virus, y nadie podría reprocharle su temor. Cuarto punto en relación a la seguridad y eficacia de la vacuna. Ellos analizaron la eficacia de la vacuna, y mientras en todos los medios se decía que las vacunas tenían una eficacia del 95% o más, ellos sabían que para determinar la efectividad de una vacuna hay que investigar los efectos relativos y no los efectos absolutos. Y fueron a informarse más allá de la noticia. Fueron a comprobar si era cierto que la efectividad relativa era del 95%. Y allí tuvieron acceso a un estudio científico
que salió en la prestigiosa revista médica británica The Lancet, que demostró que la eficacia relativa de la vacuna era menos del 2% y no más del 95%, como se estaba mal informando. Quinto punto. Fueron minuciosos y responsables, se preocuparon por su salud y leyeron el informe realizado por el Ministerio de Salud Pública y el GACH sobre las vacunas COVID-19, divulgado el día 22 de febrero de 2021. Y allí, en la lectura de dicho documento, pusieron especial atención en el punto 3, titulado Lo que no se sabe sobre la vacuna. Y entre las cosas que no se sabían eran seguridad a mediano y largo plazo, eficacia en subgrupo de personas por edad, sobre todo de 65, 75 años y más, con patologías y comorbilidades previas y con infección del COVID-2 previo. No se sabía la duración de la inmunidad, no se sabía el uso concomitante con otras vacunas, por ejemplo, el antigripal. No se sabía si había necesidad de revacunación, ni prevención de infecciones en individuos inmunosuprimidos. No se sabía los beneficios en menores de 16 años. Tampoco se sabía los beneficios y riesgos en mujeres embarazadas. Y no se sabían los efectos de ponerse vacunas de diferente proveedor. Ellos, los no vacunados, no comprendían que, a pesar de todas estas dudas y muchas más, se recomendara como única solución para combatir el virus la vacuna. Para ellos no era lógico. Hoy vemos que su temor era fundado y nadie puede reprocharles nada cuando comprobamos en datos oficiales emitidos por el Ministerio de Salud Pública que en el año 2023 fallecieron 107 personas muertos COVID. Y de esos fallecidos, 70 estaban vacunados, o sea, el 66%. Este dato es demoledor respecto al mensaje del relato de que las vacunas eran eficaces. Gente murió a pesar de estar vacunada, y son la mayoría, de acuerdo a estos porcentajes. Cuarto motivo, inmunidad natural. Muchos de ellos ya habían contraído el virus, y por ese motivo entendieron que no era necesario vacunarse. Por el simple hecho de que ya se encontraban inmunizados, ya estaban protegidos. Sin embargo, su inmunidad natural, que permitió la supervivencia de la humanidad hasta el día de hoy, no era suficiente para el relato único. Y en ese entonces miraban con asombro afirmaciones de cosas que nunca antes habían escuchado. Por ejemplo, que la inmunidad natural tenía plazos. Algunos el plazo lo fijaban en 3 meses o menos, otros en 6, incluso otros llegaban a 1 año. Lo que para ellos esto era completamente absurdo. Era un relato creado para justificar la vacunación. Pensaban desde la lógica y se decían que si eso fuera cierto, si la inmunidad natural caducara en plazos, el ser humano no habría llegado hasta aquí, pues mientras la vacuna tiene unos 200 años de antigüedad, la humanidad tiene millones. A pesar de su inmunidad, el sistema los presionaba a vacunarse sí o sí. No había escapatoria, y ellos no podían comprenderlo. Apostaron por su inmunidad natural, la única, la que sirve, la que nos ha traído hasta aquí como especie, y no se equivocaron. Pero no conforme con ello, se pusieron a estudiar y pudieron acceder a estudios científicos serios que decían que si ya habías tenido COVID y te ponías la vacuna, podrías generar en tu cuerpo lo que se conoce como tormenta de citoquinas, donde tu mismo cuerpo, se ataca a sí mismo por un exceso de inmunidad. Y ellos no querían poner en riesgo su vida ni su salud. Quinto, literatura científica. Se enfocaron en el estudio profundo de una vasta literatura, estudios, artículos e investigaciones. Se dedicaron a escuchar y a leer a médicos y científicos de primerísimo nivel que les decían que no se vacunen. Y estudiaron, investigaron, indagaron, preguntaron. Era una decisión importante la que iban a tomar. Menciono aquí solo unos pocos de los médicos que leyeron, estudiaron y escucharon. Doctor Robert Malone. Este doctor fue el inventor de las vacunas ARN mensajero, las que se estaban dando. Él mismo les decía que no se pongan el producto que él mismo había inventado. El doctor Luc Montagnier, destacado virólogo francés, premio Nobel de Medicina por descubrir el virus del SIDA. Dr. Michael Sheldon, ex vicepresidente y científico en Pfizer,
Ha sido un crítico vocal de las vacunas COVID-19 y de las políticas de respuesta a la pandemia. Él conocía a la perfección la empresa proveedora de las vacunas y nos decía, no lo hagas. Dr. Ryan Cole, patólogo estadounidense, director ejecutivo y médico de Cole Diagnostic, un laboratorio de patología en Idaho, Estados Unidos, ha expresado preocupaciones sobre la seguridad de las vacunas COVID-19, citando posibles efectos adversos y cuestionando la necesidad de vacunación masiva, especialmente en ciertos grupos de población. Dr. Peter McCullough, cardiólogo y profesor de medicina, es un crítico vocal de las políticas de vacunación y ha promovido tratamientos tempranos alternativos para el COVID-19. Dr. Susharit Bhakdi, microbiólogo y profesor emérito de la Universidad Johannes Gutenberg en Mainz, Alemania, ha sido muy crítico con las vacunas COVID-19 y ha cuestionado su necesidad y su seguridad. Dr. Geert van der Bosch, reconocido virólogo, expresó preocupación de que las vacunas masivas durante la pandemia podrían conducir a variantes más peligrosas del virus. Doctora Karina Acevedo Whitehouse, que recientemente publicó un libro llamado Efectos Adversos, una revisión crítica de las vacunas genéticas anti-COVID. Doctor Luis Mariano Martínez, médico genetista. Doctora Chinda Brandolino. Doctor Leonardo González Bayona. Doctora Matelda Lisdero. Doctora Roxana Bruno. Doctor Javier Ciuto, en Uruguay, el primer valiente que salió en contra del relato oficial y luego colaboró en la escritura del libro Falsos Positivos. El biólogo español Fernando López Mirones, la doctora María José Martínez Albarracín, doctora Natalia Prego, entre muchísimos otros médicos. Las personas que no se vacunaron también escucharon y leyeron los discursos de diversas asociaciones de científicos, médicos, virólogos, biólogos, etc., que se formaron a nivel mundial, como ser Médicos por la Verdad, Alianza Mundial de Médicos, America Frontline Doctors, Comisión Extraparlamentaria de Médicos en Alemania, integradas cada una de ellas por cientos de miles de científicos de todas las áreas que les recomendaban la no vacunación por sus efectos adversos. Ellos decidieron escuchar sus planteos y no los censuraron. Desde su lógica, era necesario escuchar a estos médicos, que eran verdaderos héroes, y leer sus estudios e investigaciones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tenían todo para perder. Estos médicos disonantes, que eran cientos de miles en todo el mundo, pusieron en juego todo su prestigio, pusieron en riesgo su trabajo, su imagen, fueron perseguidos, atacados, desprestigiados. Eran reconocidísimos médicos, y lo son, y científicos también, que bien pudieron quedarse callados y acompañar el relato pandémico. Y sin embargo no lo hicieron. Pusieron su vida arriba de la mesa sin pedir nada a cambio, porque no tenían conflicto de intereses. Solo los movía la verdad y la libertad. Lo hacían teniendo todo para perder y nada para ganar. Estaban yendo contra el sistema político y sanitario. Estaban yendo contra el poder. Y lo hacían con fundamentos sólidos. Su sentido común, el de las personas que decidieron no vacunarse, les decía que era a ellos a los que tenían que escuchar. Eran esas las personas de valor. Y así lo hicieron. Y no se arrepienten. Sexto, la paradoja africana. Se informaron y estudiaron lo que se conoce hoy como la paradoja africana. Contrariamente a los países de Occidente, donde hubo una vacunación masiva, en África prácticamente no hubo vacunación. La vacuna no llegó a esos países pobres, y a pesar de ello, y con un continente que vive en condiciones deplorables, con elevados niveles de desnutrición, con enfermedades como tuberculosis, malaria, VIH, donde hay falta de higiene, con un sistema de salud deplorable, pocos médicos, ese ambiente, era un caldo de cultivo para el desastre. Se proyectaba allí una catástrofe. Era la tormenta perfecta. Los modelos matemáticos y el propio sentido común predecían que el impacto aquí iba a ser mucho más grave que en Europa. Y sin embargo, no fue así. Prácticamente no hubo vacunación, y en esas condiciones tan deplorables murieron 250.000 personas aproximadamente de una población de 1.200 millones, es decir, un 0,02% sin vacunación
y sin sistema de salud. Séptimo, antecedentes de Pfizer. Hoy es fácil acceder a la información de las demandas colectivas y juicios de parte de gobiernos o estados a los que está siendo objeto Pfizer en diferentes partes del mundo por engañar y ocultar información de los efectos adversos de la vacuna. Por ejemplo, pueden verlos en el estado de Kansas y Texas en Estados Unidos. Y ellos, los no vacunados, se informaron que la empresa que proveía la vacuna había tenido varios juicios anteriores por propiciar medicamentos no autorizados, en los que ha debido pagar millones y millones de dólares, como por ejemplo con el medicamento Accutane, isotretoteína, Neurontin. Por este medicamento, Neurontin, en el año 2004, el laboratorio Pfizer aceptó declararse culpable y pagar más de 430 millones de dólares por la acusación de haber comercializado el antiepiléptico Neurontin ilegalmente para usos no aprobados. Y también el medicamento Chantix, donde Pfizer ha llegado a numerosos acuerdos con los reclamantes. Más recientemente, en este año 2024, Pfizer acordó resolver más de 10.000 demandas por cáncer relacionadas con un medicamento para tratar la acidez estomacal denominado Zantac. En conclusión, las personas no vacunadas se informaron que Pfizer había pagado miles de millones de dólares en multas y acuerdos a lo largo de los años para resolver diversas demandas y acusaciones por marketing fraudulento, violaciones de patentes y problemas de seguridad y efectos adversos de sus medicamentos. Y no confiaron en el proveedor. ¿Y acaso alguien puede reprocharle eso? Octavo, vacunación masiva. A las personas que no estaban vacunadas les resultaba absolutamente incomprensible que se aliente a una vacunación masiva de una vacuna sin licencia que nunca había sido probada en humanos, con el agravante de que se la estaba aplicando masivamente a toda la población, sin conocer la salud del paciente, sin conocer su historia clínica, sus antecedentes médicos, sin saber qué efectos podrían provocar en pacientes con comorbilidades y patologías previas. Y menos aún lo podían comprender cuando en el informe de la vacuna elaborado por el Ministerio de Salud Pública y el GACH se reconocía que no sabían los efectos adversos y la seguridad sobre personas con comorbilidades previas o mujeres embarazadas, por ejemplo. Entonces se preguntaban qué efectos podría provocar esta vacuna a personas con hepatitis, con cáncer, con SIDA, con diabetes. ¿Acaso no es lógico pensar que hay que ser cuidadoso particularmente con estas personas que tienen debilitada su salud, ya que se podía agravar su enfermedad? Y ellos se preguntaban, si antes de la pandemia te hubieran dicho que se iba a hacer una vacunación masiva a toda la sociedad, de una vacuna nunca testeada ni aprobada en humanos, ¿vos te lo hubieras puesto? Ellos, con todo derecho, decidieron que no. Noveno, procedimientos preventivos y alternativos. A ellos les llamó profundamente la atención que no se haya implementado ni se fomentara ni un solo tratamiento preventivo para combatir el virus. Y no solo eso, sino que ni siquiera se dio la opción a procedimientos alternativos, naturales, homeopáticos u otros medicamentos para combatirlo. No había otro camino que la vacuna. Era la medicina de la obediencia, una dictadura sanitaria. No había otra alternativa. Y sin embargo, la medicina nos enseñó toda la vida que siempre existen diversas formas, diferentes procedimientos alternativos para tratar una enfermedad. La medicina nunca se caracterizó por apostar a un único tratamiento, a una única solución para combatir un virus. Eso no se había visto nunca hasta ahora. Todo pasaba por la vacuna. No había otra salida. Y sin embargo, como dije, la medicina toda la vida nos ofreció procedimientos alternativos o naturales como forma de combatir virus, bacterias, hongos, etc. Jamás en la historia se prohibieron otros procedimientos. Y ellos pudieron informarse que efectivamente existían esos procedimientos alternativos, que no todo era vacuna, pero esos procedimientos y esa medicina fue censurada. No comprendían por qué se les cercenaba a la población la posibilidad de buscar un procedimiento diferente, alternativo, y tampoco entendían por qué no se les brindaba información en ese sentido. Paradójicamente, pensaban con toda lógica que frente a una vacuna experimental, cualquier tratamiento alternativo natural o homeopático era imprescindible, y sin embargo veían que la única alternativa para salvarse era la vacuna. ¿Lo era?, se preguntaban.
tuvieron acceso a prestigiosos estudios científicos revisados por pares que demostraron con absoluta contundencia que la ivermectina o el dióxido de cloro eran muy efectivos para prevenir y combatir la enfermedad. Medicamentos baratos y al acceso de todo el mundo, pero nadie se enteró o decidieron no creer. La cuestión de fondo era el derecho que ellos tenían a no vacunarse porque elegían con total independencia y soberanía no hacerlo porque preferían optar por otros procedimientos para tratar el virus. Y ellos tenían todo el derecho de buscar medios alternativos. ¿O no? Si alguien con cáncer opta por un procedimiento alternativo, ¿alguien podría estar en desacuerdo? ¿A esa persona se la tildaría de antivacuna también? ¿O en realidad se trata de alguien que está cuidando su propia salud y su vida y que simplemente quiere ejercer soberanía en su propio cuerpo? ¿Quién pudiera objetar eso? Ellos no lo podían comprender. ¿Quién podría objetar la decisión de tratar el virus como mejor entienda conveniente, asumiendo cada uno sus propios riesgos y de esa manera ejercer plenamente su libertad? Su lema era: tú tienes derecho a vacunarte, pero no pretendas llevarme contigo en contra de mi voluntad. 10. Declaraciones de médicos y estudios científicos. Las personas no vacunadas se informaron, estudiaron y accedieron a innumerables estudios científicos y declaraciones de expertos de primer nivel. Y aquí solo refiero a algunos pocos de ellos. Primero, el reconocido cardiólogo británico Asen Malhotra publicó un estudio en la revista científica The Journal of Insulin Resistance, revisado por pares, sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas ARN mensajero. Su conclusión: pidió y exigió el retiro inmediato de las vacunas COVID-19. En una entrevista que le hicieron al cardiólogo Malhotra, lanza un mensaje contundente que me parece importante compartirlo contigo. Él dijo: lo que el público en general necesita entender es que el sistema actual está empujando a gente buena a hacer cosas malas. Y la raíz del problema son las grandes y poderosas corporaciones que tienen mucha influencia en los gobiernos, en el sistema de salud, en los medios de comunicación, y su principal responsabilidad es sacar beneficios para sus socios, no darles a ustedes los mejores tratamientos. Cuando usted comprenda esto, entonces podremos comenzar a hacer algo para transformar el sistema, decía el médico. Este mismo médico inició una investigación en los datos de Reino Unido y detectó el incremento de 14.000 ataques al corazón fuera del hospital en 2021 en comparación con el 2020. Los investigadores de su departamento de la universidad habían decidido no denunciar nada públicamente porque tenían miedo de perder la financiación que provenía de la industria farmacéutica. Y el médico dijo: cuando miras a los ensayos originales de Pfizer publicados en el Journal of Medicine, ves que hay un claro vínculo entre esta particular vacuna y el aumento del riesgo de afección cardíaca. Ahora sabemos que causa miocarditis, decía, probablemente en 1 de cada 2.700 personas, que es la inflamación del músculo del corazón. Sabemos que hay una señal para paros cardíacos. Los datos de Israel recientemente publicados en la revista Nature muestran que en las edades de entre 16 y 39 años ha habido un 25% de aumento en ataques de corazón o paros cardíacos, no vinculados al COVID, sino absolutamente vinculados a la vacuna de ARN mensajero. Segundo, las personas que no se vacunaron se informaron y sabían que la vacuna inducía una expresión persistente y prolongada de la proteína espiga, Spike, en varios tejidos y órganos del cuerpo, y accedieron a estudios serios que decían que la proteína espiga es cardiotóxica para el corazón, causa inflamación. En ese sentido, el Premio Nobel de Medicina Luc Montagnier expresó: esta proteína es tóxica para las células, es un veneno y ataca fundamentalmente al corazón. Por otra parte, el prestigioso cardiólogo mundial Peter McCullough expresó en diversas conferencias que ha brindado que existen 3.400 manuscritos revisados por pares que dicen que la proteína Spike causa 4 enfermedades. La primera,
Una es la enfermedad cardiovascular, inflamación del corazón o miocarditis, paro cardíacos, ataque, desmayos, etc. La segunda es la enfermedad neurológica, accidente cerebrovascular, ACV, parálisis, entumecimiento, hormigueo, zumbidos en los oídos, dolores de cabeza. La tercera, coágulos de sangre. Como se han visto, la proteína Spike es la proteína más trombogénica de la medicina humana. Causa coágulos de sangre, decía el doctor McCullough. Y la cuarta son anomalías inmunológicas. Tercero, las personas no vacunadas estudiaron diversos documentos de la propia Pfizer y descubrieron que la farmacéutica reconocía que uno de los efectos adversos de su vacuna es la enfermedad cardiovascular, entre muchos otros, pero que la empresa no le daba relevancia. Ellos decidieron lo contrario. Como era su vida y su salud, decidieron que para ellos esos efectos adversos no eran para nada irrelevantes. Respetable. Pudieron informarse que la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica, SAPRA, sostuvo que hay un total de 1.291 efectos secundarios existentes tras la inoculación con Pfizer-BioNTech. Asimismo, escucharon a la ejecutiva de Pfizer, Janine Small, admitir ante el Parlamento de la Unión Europea que la empresa, contrariamente a lo que habían anunciado, no había probado las inyecciones de COVID para prevenir la transmisión antes de ponerlas a disposición del público. Small dijo: teníamos que movernos realmente a la velocidad de la ciencia, teníamos que hacer todo con riesgo. Y el último punto que quería destacarle es que las personas no vacunadas pudieron leer y escuchar a la siempre muy clara y didáctica la prestigiosa doctora Karina Acevedo Whitehouse, que recientemente, como les dije anteriormente, ha escrito un profundo libro de 540 páginas con más de 1.100 referencias científicas, titulado Efectos adversos, una revisión crítica de las vacunas anti-COVID. Ese libro lo tienen a disposición en Amazon y lo pueden comprar. Aquí les dejo entonces solo algunos de los datos, documentos e información que las personas que decidieron no vacunarse tuvieron en cuenta para tomar la difícil decisión que tomaron. Y sus motivos son muy respetables y serios. Con angustia y tristeza, ellos veían cómo la sociedad toda los ofendía, diciéndole antivacunas, y a partir de allí sobrevenía la discriminación, cuando la realidad era que ellos tenían muchísima información y sabían que en realidad no estábamos en presencia de una vacuna, porque para hacerlo tenía que pasar todas las etapas que requiere su aprobación. Faltaban fases para determinar su seguridad. Para ellos se estaba experimentando con el cuerpo humano, y ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Respetable, ¿no? A favor de estas personas no vacunadas, es bueno saber que recientemente ha salido un fallo a nivel judicial del 9º Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, en la que expresa que la vacuna COVID no califica como vacuna tradicional, por no prevenir la enfermedad, sino que solo reduce síntomas. Soy anti-experimento, pensaban ellos en su interior ante esas ofensas, no antivacuna. Antivacuna les gritaban, y sin embargo se las habían puesto a todas, desde su niñez hasta ahora, salvo esta. Antivacuna se preguntaban, ¿de dónde? ¿Por qué? Si esa persona que me acusa o me tilda de tal, ni siquiera me conoce. No sabe qué vacunas tenían, no saben los motivos de su decisión, ni la información y los datos que manejaban. No saben nada de ellos. ¿Por qué entonces se los juzga sin saber? Ellos no lo podían entender, y les parecía injusto e inmerecido. Negacionistas les decían, y en su fuero interno se preguntaban, ¿ellos o nosotros? Cuando la realidad es que el propio gobierno reconoció en su informe sobre las vacunas que había muchas cosas relacionadas a su seguridad y eficacia que no las sabía. Y es lógico
que no sepan, pues la investigación y estudio que requiere una vacuna insume entre 5, 10 o 15 años, mientras que la vacuna COVID salió en un año sin que además nunca, repito, nunca había sido usada en humanos. Negacionistas, y sin embargo no encuentras una sola persona que no se haya vacunado que se haya arrepentido de su decisión y que no considere que tal decisión fue acertada. Mientras que por el contrario, encuentras hoy miles de vacunados arrepentidos y que nunca más se pondrían una dosis más. Negacionistas, y sin embargo, los no vacunados prácticamente no han tenido ningún problema de salud contra el COVID por no haberse vacunado. Conspiranoicos, y sin embargo los datos estadísticos de la pandemia están ahí para quien quiera verlos. Y los estudios científicos son innumerables, vastos y serios. También están ahí para quien quiera informarse. Conspiranoicos, y sin embargo a partir del año 2021 existe un exceso inexplicable de fallecimientos de personas sanas y jóvenes, sin patologías previas, fundamentalmente por ataques cardíacos, ACV y lo que muchos médicos llaman turbocáncer. Son hechos objetivos lo que refiero. Están los datos oficiales allí para quien quiera informarse. Al margen de todos los datos, documentos, estudios, etcétera, que he referido, te recomiendo la lectura de los libros Yo, negacionista, del biólogo Fernando López Mirones, no tiene desperdicio. El libro Falsos Positivos, de Rosario Rigoni y Fernando Ferreira. El libro de la doctora Karina Acevedo Whitehead, que había mencionado anteriormente. O el libro La verdad de la pandemia, de Cristina Martín Jiménez. También puedes consultar el libro Vacunas, verdades, mentiras y controversias, del científico danés Peter Gotze. Esos son solo algunos libros en donde puedes obtener muchísima información. A mi criterio, la sociedad toda debió salir a defender a los que libremente decidieron no vacunarse. Defender esa elección soberana y personal de un individuo. Primero, porque es vital que una sociedad defienda estos derechos frente a una autoridad que los quiere avasallar. Y eso con total independencia que te afecte a ti o no. ¿Dónde quedó la solidaridad? Y segundo, porque mañana puedes ser tú el que sufra algún tipo de discriminación o arbitrariedad que ataque tu libertad. Puedes ser tú el que mañana sufra las mismas penurias. Es el dicho popular de no escupir para arriba, ¿no? Pero si eso sucede, allí debemos estar todos defendiendo tu libertad. Insisto, la decisión de las personas a no vacunarse se trató de una elección soberana, libre, madura, pensada y con muchísimos fundamentos científicos. No se trató de una decisión sin meditación y sin juicio previo. Ellos preguntaban con total lógica y acierto: si tú te pusiste la vacuna y a tu criterio estás protegido e inmunizado, ¿qué riesgo puedo yo representarte? ¿Por qué me sigues discriminando y prejuzgando? Se decían: yo asumo mi riesgo, tú asumes el tuyo. Los no vacunados sufrieron por partida triple. Primero, el pánico y temor por la pandemia y las medidas sanitarias. Y algunos se afectaron en su salud y se arruinaron económicamente. Luego, la discriminación y la segregación. Y hoy, la tristeza de ver cómo muchas cosas de las que se informaron están sucediendo. Lo peor que nos puede pasar es cometer el mismo error y preferir ignorar a informarse. No reconocer hoy los problemas existentes, evitar atar cabos y normalizar lo que no es normal y nunca lo fue. Dar prioridad a tener razón, ignorando olímpicamente la realidad. Una razón sin éxito. En fin, la discriminación que fueron objeto las personas que, en el ejercicio pleno de su libertad individual, decidieron no vacunarse, no solo fue éticamente incorrecto, sino también perjudicial para la sociedad en su conjunto. Significó no solo un padecimiento para ellos y su familia, sino que impactó en el tejido social, en una sociedad que de repente se convirtió en un enfrentamiento entre vacunados versus no vacunados. Enfrentamiento que discurrió hacia las familias y amigos, que antes eran unidos y que vieron cómo se terminaba esa armoniosa estabilidad para dar lugar al conflicto, al odio,
a la segregación. No lo permitamos otra vez. Es lo único que pido, porque no está bien y no le sirve a nadie. Romper la cohesión y estabilidad social nunca es bueno. Es importante que sepas que las conductas discriminatorias no solo vulneran principios éticos fundamentales y derechos humanos universales de la persona discriminada, sino que también tienen consecuencias tangibles y negativas a nivel social, económico y psicológico. La historia nos ofrece numerosos ejemplos de los devastadores efectos de la discriminación institucionalizada y el impacto adverso en la salud mental y el bienestar de los individuos. Fomentar una cultura de inclusión, respeto y protección de las libertades individuales es esencial para construir sociedades resilientes y justas. Promover la igualdad y garantizar que todos los individuos puedan ejercer sus derechos sin temor a la discriminación no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia efectiva para lograr el progreso y la armonía social. En última instancia, respetar la dignidad y la libertad de cada persona contribuye a un futuro más equitativo y próspero para todos. Y entonces, la pregunta final y recurrente: ¿valió la pena? ¿Verdad que no? Esta fue la triste historia de hijos, padres, madres, abuelos y abuelas uruguayas, y la mía también. Ojalá nunca se vuelva a repetir. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Neurovibes por Blanca DJ.